Dios te bendiga y bienvenido al día 135 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. Hoy estaremos leyendo el segundo libro de Crónicas, capítulo 28 al capítulo 31, y estaremos leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente para que me puedas acompañar en la lectura. Y antes de comenzar, me gustaría poder recordarte que este podcast está disponible en 3 plataformas: en Spotify, Apple Podcasts y en YouTube. Así que lo puedes escuchar en cualquiera de esas 3 plataformas de tu preferencia. Déjanos un comentario por allí, un review, te lo agradecería mucho. Y antes de comenzar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre a nuestras vidas el día de hoy. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora damos a ti toda gloria y toda honra. Gracias por tu amor, por tu bondad, tu misericordia, Señor. Pedimos que tú seas, Señor, hablando nuestras vidas, Señor. El día de hoy, Señor, conforme a la necesidad de cada persona, Señor, que se ha conectado, Señor, para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer el segundo libro de Crónicas, capítulo 28, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acaz tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, como si lo había hecho su antepasado David. En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel. Fundió imágenes de metal para rendir culto a Baal, ofreció sacrificios en el valle de Ben Hinnom y hasta sacrificó a sus hijos en el fuego. De esa manera siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los santuarios paganos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Por todo eso, el Señor su Dios permitió al rey de Aram que derrotara a Acaz y que desterrara a Damasco y un gran número de habitantes de su pueblo. Los ejércitos del rey de Israel también derrotaron a Acaz y causaron muchas bajas en su ejército. En un solo día, Peca, hijo de Remalías y rey de Israel, mató a 120,000 soldados de Judá, todos ellos guerreros con experiencia, porque habían abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Luego Sicri, un guerrero de Efraín, mató a Maaseías, el hijo del rey, a Azricam, el comandante del palacio del rey, y a Elcana, el segundo en autoridad después del rey. Los ejércitos de Israel capturaron a mujeres y niños de Judá, en total de 200,000. También tomaron un enorme botín y se llevaron a todo Samaria. Ahora bien, un profeta del Señor llamado Obed estaba allí en Samaria, cuando el ejército de Israel volvía. Salió a su encuentro y dijo: El Señor, Dios de sus antepasados, estaba enojado con Judá y por eso les permitió derrotarlos. Pero ustedes se han excedido, los han matado sin compasión, y todo el cielo está perturbado. Ahora planean hacer esclavos a esta gente de Judá y de Jerusalén, y ¿qué de sus propios pecados contra el Señor su Dios? Escúchenme y devuelvan a los prisioneros que han tomado, porque son sus propios parientes. Tengan cuidado, porque ahora la ira feroz del Señor se ha vuelto contra ustedes. Entonces algunos líderes de Israel, Azarías, hijo de Johanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasa, hijo de Adlai, estuvieron de acuerdo con esto y se enfrentaron a los hombres que regresaban de la batalla. No deben traer aquí a los prisioneros, exclamaron. De ninguna manera nos conviene aumentar nuestros pecados y culpas. Nuestra culpa ya es muy grande y la ira feroz del Señor ya se ha vuelto contra Israel. Entonces los guerreros pusieron en libertad a los prisioneros y entregaron el botín en presencia de los líderes y de todo el pueblo. Luego los 4 hombres recién mencionados por nombre pasaron adelante y les repartieron ropa del botín a los prisioneros que estaban desnudos. Los proveyeron de ropa y sandalias, les dieron suficiente comida y bebida, y les cubrieron las heridas con aceite de oliva.
A los que estaban débiles los montaron en burros y llevaron a todos los prisioneros de regreso a su propia gente en Jericó, la ciudad de las palmeras. Después regresaron a Samaria. En ese tiempo el rey Acaz de Judá pidió ayuda al rey de Asiria. Los ejércitos de Edom habían invadido nuevamente Judá y habían tomado prisioneros. Por su parte, los filisteos habían asaltado las ciudades de Judá situadas en las colinas y en el Negev. Ya habían tomado y ocupado Bet-Semes, Ajalón, Gederot y Soco con sus aldeas, Timna con sus aldeas y Gimso con sus aldeas. El Señor estaba humillando a Judá por causa de Acaz, rey de Judá, pues éste había incitado a su pueblo a que pecara y le había sido totalmente infiel al Señor. Así que cuando llegó Tiglat-Pileser, rey de Asiria, atacó a Acaz en lugar de ayudarlo. Acaz tomó objetos valiosos del templo del Señor, del palacio real y de las casas de los funcionarios y se los entregó al rey de Asiria como tributo, pero no le sirvió de nada. Aún durante este tiempo de dificultades, el rey Acaz siguió rechazando al Señor. Ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían vencido, porque dijo: puesto que estos dioses ayudaron a los reyes de Aram, me ayudarán a mí también si les ofrezco sacrificios. Pero en lugar de ayudarlo, lo llevaron a la ruina a él y a todo Judá. El rey tomó varios objetos del templo de Dios y los hizo pedazos. Cerró las puertas del templo del Señor para que allí nadie pudiera adorar y levantó altares a dioses paganos en cada esquina de Jerusalén. Construyó santuarios paganos en todas las ciudades de Judá para ofrecer sacrificios a otros dioses. De esa manera provocó el enojo del Señor, Dios de sus antepasados. Los demás acontecimientos del reinado de Acaz y todo lo que hizo desde el principio hasta el fin están registrados en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Cuando Acaz murió, lo enterraron en Jerusalén, pero no en el cementerio de los reyes de Judá. Luego su hijo Ezequías lo sucedió en el trono. Segunda de Crónicas capítulo 29. Ezequías tenía 25 años cuando subió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. En el primer mes del primer año de su reinado, Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Convocó a los sacerdotes y a los levitas a encontrarse con él en el atrio al oriente del templo. Les dijo: levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor, Dios de sus antepasados. Quiten del santuario todos los objetos contaminados. Nuestros antepasados fueron infieles e hicieron lo malo a los ojos del Señor nuestro Dios. Abandonaron al Señor y el lugar donde Él habita. Le dieron la espalda. También cerraron las puertas de la antesala del templo y apagaron las lámparas. Dejaron de quemar incienso y de presentar ofrendas quemadas en el santuario de Dios de Israel. Por eso el enojo del Señor ha caído sobre Judá y Jerusalén. Él los hizo objeto de espanto, horror y ridículo, como ustedes pueden ver con sus propios ojos. Debido a eso, nuestros padres murieron en batalla, y nuestros hijos, hijas y esposas fueron capturados. Pero ahora haré un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que su ira feroz se aparte de nosotros. Hijos míos, no descuiden más sus responsabilidades. El Señor los ha elegido para que estén en su presencia, le sirvan, dirijan al pueblo en la adoración y presenten a Él sus ofrendas. Enseguida los siguientes levitas pusieron manos a la obra. Del clan de Coat, Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías. Del clan de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jealelel. Del clan de Gersón, Joa, hijo de Simi, y Eden, hijo de Joa. De la familia de Elisafat, Simri y Jehiel. De la familia de Asaf, Zacarías y Matanías. De la familia de Gemán, Jehiel y Simei.
De la familia de Jedutún, Semaías y Uziel. Estos hombres reunieron a sus hermanos levitas y todos se purificaron. Luego empezaron a purificar el templo del Señor, tal como el rey lo había ordenado. Se aseguraron de seguir todas las instrucciones del Señor al hacer su trabajo. Los sacerdotes entraron en el santuario del templo del Señor para purificarlo y sacaron al atrio del templo todos los objetos contaminados que encontraron. De allí los levitas los llevaron al valle de Cedrón. Comenzaron a trabajar a principio de la primavera, en el primer día del nuevo año, y en 8 días habían llegado hasta la antesala del templo del Señor. Luego purificaron el templo del Señor, lo cual llevó 8 días más, así que terminaron toda la tarea en 16 días. Luego los levitas se presentaron ante el rey Ezequías y le dieron el siguiente informe. Hemos purificado todo el templo del Señor, el altar de las ofrendas quemadas con todos sus utensilios y la mesa del pan de la presencia con todos sus utensilios. También recuperamos todos los objetos que había desechado el rey Acaz cuando en su infidelidad cerró el templo. Ahora están delante del altar del Señor, purificados y listos para su uso. Temprano a la mañana siguiente, el rey Ezequías reunió a los funcionarios de la ciudad y fue al templo del Señor. Llevaron 7 toros, 7 carneros y 7 corderos como ofrenda quemada, junto con 7 chivos como ofrenda por el pecado por el reino, por el templo y por Judá. El rey ordenó a los sacerdotes descendientes de Aarón que sacrificaran los animales en el altar del Señor. Así que después de matar los toros, los sacerdotes tomaron la sangre y la rociaron sobre el altar. A continuación mataron los carneros y rociaron la sangre sobre el altar, y por último hicieron lo mismo con los corderos. Después llevaron los chivos para la ofrenda por el pecado ante el rey y ante la asamblea, quienes pusieron sus manos sobre ellos. Luego los sacerdotes mataron los chivos como ofrenda por el pecado y rociaron su sangre sobre el altar para hacer expiación por los pecados de todo Israel. El rey había ordenado expresamente que esta ofrenda quemada, así como la ofrenda por el pecado, se hiciera por todo Israel. Luego el rey Ezequías ubicó a los levitas en el templo del Señor provistos de címbalos, liras y arpas. Obedeció todos los mandatos que el Señor le había dado al rey David por medio de Gad, el vidente del rey, y del profeta Natán. Después los levitas tomaron sus posiciones alrededor del templo con los instrumentos de David, y los sacerdotes tomaron sus posiciones con las trompetas. Entonces Ezequías ordenó que pusieran la ofrenda quemada sobre el altar. Mientras se presentaba la ofrenda quemada, comenzaron los cánticos de alabanza al Señor al son de las trompetas y de los demás instrumentos de David, rey anterior de Israel. Toda la asamblea adoró al Señor mientras los cantores entonaban los cánticos y las trompetas sonaban hasta que se terminaron todas las ofrendas quemadas. Luego el rey y todos los que estaban con él se inclinaron en adoración. El rey Ezequías y los funcionarios ordenaron a los levitas que alabaran al Señor con los salmos escritos por David y por el vidente Asaf, de modo que ofrecieron alegres alabanzas y se inclinaron en adoración. Luego Ezequías exclamó: Ahora que ustedes se han consagrado al Señor, traigan sus sacrificios y ofrendas de acción de gracias al templo del Señor. Entonces la gente llevó sus sacrificios y ofrendas de acción de gracias, y todos los que tenían el corazón dispuesto llevaron también ofrendas quemadas. El pueblo llevó al Señor 60 toros, 100 carneros y 200 corderos para las ofrendas quemadas. También llevaron 600 cabezas de ganado y 3000 ovejas y cabras como ofrendas sagradas. Sin embargo, no había suficientes sacerdotes para preparar todas las ofrendas quemadas. Por eso sus parientes, los levitas, los ayudaron hasta terminar el trabajo y hasta que se purificaran más sacerdotes, porque los levitas habían sido más cuidadosos en cuanto a purificarse que los sacerdotes. Hubo
abundancia de ofrendas quemadas junto con las ofrendas líquidas habituales y una gran cantidad de grasa de las muchas ofrendas de paz. Así que se restituyó el servicio en el templo del Señor. Ezequías y todo el pueblo se alegraron por lo que Dios había hecho en el pueblo, porque todo se había llevado a cabo con tanta rapidez. Segunda de Crónicas, capítulo 30. El rey Ezequías envió mensajes a todo Israel y Judá, y escribió cartas de invitación a la gente de Efraín y Manasés. Les pidió a todos que vinieran al templo del Señor en Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. El rey, sus funcionarios y toda la comunidad de Jerusalén decidieron celebrar la Pascua un mes más tarde de lo habitual. No pudieron celebrarla en el tiempo establecido porque no era posible purificar suficientes sacerdotes para esa fecha, y el pueblo todavía no se había reunido en Jerusalén. Esa propuesta para celebrar la Pascua les pareció bien al rey y a todo el pueblo, de modo que mandaron un edicto por todo Israel, desde Beerseba en el sur hasta Dan en el norte, para invitar a todos a reunirse en Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. Hacía tiempo que el pueblo no la celebraba en forma masiva como lo exigía la ley. Por orden del rey se enviaron mensajeros por todo Israel y Judá con cartas que decían: Oh pueblo de Israel, vuélvanse al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que Él se vuelva a los pocos de nosotros que hemos sobrevivido la conquista de los reyes asirios. No sean como sus antepasados y parientes que abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, y se convirtieron en objeto de desdén, como ustedes mismos pueden ver. No sean tercos como fueron ellos, sino sométanse al Señor y vengan a su templo que Él mismo separó como santo para siempre. Adoren al Señor su Dios para que su ira feroz se aleje de ustedes. Pues si ustedes se vuelven al Señor, sus parientes y sus hijos serán tratados con compasión por sus captores y podrán regresar a esta tierra. El Señor su Dios es bondadoso y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, Él no seguirá apartando su rostro de ustedes. Los mensajeros corrieron de ciudad en ciudad por todo Efraín y Manasés y hasta el territorio de Zabulón, pero la mayoría de la gente simplemente se reía de los mensajeros y se burlaba de ellos. Sin embargo, algunos habitantes de Aser, Manasés y Zabulón se humillaron y fueron a Jerusalén. Al mismo tiempo, la mano de Dios estaba sobre la gente en la tierra de Judá y les dio un solo corazón para obedecer las órdenes del rey y de sus funcionarios, quienes seguían la palabra del Señor. Así que una gran multitud se reúne en Jerusalén a mediados de la primavera para celebrar el festival de los panes sin levadura. Pusieron manos a la obra y quitaron todos los altares paganos de Jerusalén. Sacaron todos los altares de incienso y los arrojaron al valle de Cedrón. El día 14 del segundo mes, un mes más tarde de lo habitual, el pueblo sacrificó el cordero de la Pascua. Eso avergonzó a los sacerdotes y a los levitas, de modo que se purificaron y llevaron ofrendas quemadas al templo del Señor. Después ocuparon sus lugares en el templo tal como estaba establecido en la ley de Moisés, hombre de Dios. Los levitas llevaron la sangre de los sacrificios a los sacerdotes, quienes lo rociaron sobre el altar. Como muchos del pueblo no se habían purificado a fin de separarlos para el Señor, los levitas tuvieron que matar por ellos el cordero de la Pascua. La mayoría de los que habían venido de Efraín, Manasés, Isaacar y Zabulón no se habían purificado. Sin embargo, se les permitió comer la cena de Pascua, aunque estuvieran en contra de las exigencias de la ley, porque Ezequías oró por ellos diciendo: que el Señor, quien es bueno, perdone a los que han decidido seguir al Señor, Dios de sus antepasados, aunque no estén debidamente purificados para la ceremonia. Y el Señor escuchó la oración de Ezequías y sanó a la gente.
Entonces los israelitas que estaban presentes en Jerusalén celebraron con gran alegría el festival de los panes sin levaduras durante 7 días. Cada día los levitas y los sacerdotes cantaban al Señor al son de instrumentos resonantes. Ezequías les dio ánimo a todos los levitas en cuanto a la habilidad que demostraban mientras servían al Señor. La celebración continuó durante 7 días y se sacrificaron ofrendas de paz, y la gente le dio gracias al Señor, Dios de sus antepasados. Toda la asamblea decidió continuar el festival otros 7 días, de modo que celebraron con gran alegría una semana más. El rey Ezequías le dio al pueblo 1000 toros y 7000 ovejas y cabras para las ofrendas, y los funcionarios donaron 1000 toros y 10,000 ovejas y cabras. Mientras tanto, muchos otros sacerdotes se purificaron. Toda la asamblea de Judá se alegró, incluidos los sacerdotes, los levitas, todos los que habían venido del territorio de Israel, los extranjeros que vinieron al festival y todos los que vivían en Judá. Hubo gran alegría en la ciudad, porque en Jerusalén no se había presenciado una celebración como esta desde los días de Salomón, hijo del rey David. Luego los sacerdotes y los levitas se pusieron de pie y bendijeron al pueblo, y Dios escuchó su oración desde su santa morada en el cielo. Segunda de Crónicas, capítulo 31. Cuando terminó el festival, los israelitas que estuvieron presentes fueron a todas las ciudades de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés. Destrozaron todas las columnas sagradas, derribaron los postes dedicados a la diosa Acera y quitaron los altares y los santuarios paganos. Después de esto, los israelitas regresaron a sus ciudades, cada uno a su hogar. Luego Ezequías organizó a los sacerdotes y a los levitas en divisiones para que presentaran las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz, y para que adoraran, dieran gracias y alabaran al Señor en las puertas del templo. El rey también contribuyó personalmente con animales para las ofrendas quemadas diarias de la mañana y de la tarde, para los festivales semanales de los días de descanso y para los festivales mensuales de la luna nueva, como también para todos los demás festivales anuales establecidos en la ley del Señor. Además, exigió al pueblo de Jerusalén que llevara una parte de sus bienes a los sacerdotes y levitas para que ellos pudieran dedicarse por completo a la ley del Señor. Cuando los israelitas escucharon esos requisitos, respondieron con generosidad. Dieron la primera porción de su grano, vino nuevo, aceite de oliva, miel y de todo lo que producían sus campos. Llevaron grandes cantidades, el diezmo de todo lo que habían producido. La gente que se había mudado de Israel a Judá y la gente que de Judá llevaron el diezmo de su ganado, de sus ovejas y de sus cabras, y el diezmo de las cosas que habían dedicado al Señor su Dios, y las apilaron en grandes montones. Empezaron a apilarlas a fines de la primavera, y los montones siguieron creciendo hasta principios del otoño. Cuando Ezequías y sus funcionarios fueron y vieron esos enormes montones, le dieron gracias al Señor y a su pueblo Israel. ¿De dónde vino todo esto?, preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas. Y el sumo sacerdote Azarías, de la familia de Sadoc, le contestó: Desde que la gente empezó a llevar sus ofrendas al templo del Señor, hemos tenido suficiente para comer y mucho de sobra. El Señor ha bendecido a su pueblo y sobró todo esto. Ezequías ordenó que se prepararan unos depósitos en el templo del Señor. Cuando estuvieron listos, la gente finalmente llevó todas las ofrendas, los diezmos y otros artículos consagrados para uso en el templo. Conanías, el levita, quedó encargado y su hermano Simei lo ayudaba. Los supervisores bajo su mando fueron Jehiel, Asasías, Naat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismaquías, Maat y Benaía. El rey Ezequías y Azarías, el funcionario principal en el templo de Dios, hicieron estos nombramientos. Coré, hijo del levita Imna, portero de la puerta oriental, quedó encargado de distribuir las ofrendas voluntarias entregadas a Dios.
los regalos y las cosas que habían sido dedicadas al Señor. Sus fieles ayudantes eran Edén, Miniamín, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías. Ellos distribuían los regalos entre las familias de los sacerdotes en sus ciudades según sus divisiones, repartiéndolos equitativamente entre ancianos y jóvenes por igual. Distribuían los regalos a todos los varones de 3 años o más, sin tomar en cuenta su lugar en los registros genealógicos. La distribución era para todos los que iban al templo del Señor para cumplir con sus responsabilidades diarias según sus divisiones. Distribuían los regalos a los sacerdotes que estaban anotados por sus familias en los registros genealógicos y a los levitas de 20 años o más que estaban anotados según sus funciones y sus divisiones. Las raciones de alimentos también se entregaban a las familias de todos los que estuvieran anotados en los registros genealógicos, incluidos los bebés, las esposas, los hijos y las hijas, pues todos habían sido fieles purificándose a sí mismos. En cuanto a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, que vivían en las aldeas sin murallas alrededor de las ciudades, algunos hombres fueron designados por nombre para que distribuyeran raciones a todos los varones entre los sacerdotes y a todos los levitas anotados en los registros genealógicos. De esta manera, el rey Ezequías manejó la distribución en todo Judá, haciendo lo agradable y bueno a los ojos del Señor su Dios. En todo lo que hizo para el servicio del templo de Dios y en sus esfuerzos por seguir las leyes y los mandamientos de Dios, Ezequías buscó a su Dios de todo corazón y como resultado tuvo mucho éxito. Aleluya. Así que comenzando en el capítulo 28, vemos, ¿verdad?, el reinado de Acaz. Acaz, hijo de Jotam, asume el trono de Judá a los 20 años. Y su reinado, nos dice la palabra de Dios, que es uno de los peores en la historia de Judá, ya que hace lo malo ante los ojos de Dios. Introduce la idolatría en Judá, incluso sacrificando a su propio hijo en el fuego, como una práctica pagana, ¿verdad?, de idolatría. Y de igual forma vemos ahora en Israel, ¿verdad?, debido a su pecado, Israel bajo el reino de Peca invade a Judá y captura 200,000 prisioneros, mujeres e hijos. Sin embargo, vemos, ¿verdad?, que el profeta Oded interviene y les pide que liberen a estos prisioneros por la razón de que estos son sus parientes. Y les deja saber que la única razón por cual Israel obtuvo una victoria sobre Judá es por la razón del pecado de Acaz, la cantidad de perversidad que se llevaba a cabo dentro del reinado de Judá. Dios en esta ocasión respalda a Israel por esa única razón, derrotando a Judá. Vemos, ¿verdad?, que Acaz, al verse derrotado en esta batalla, se alía con el rey de Asiria para pedir ayuda. Y Dios, una vez más, ¿verdad?, no aprueba esta alianza. Y en vez de obtener ayuda, Judá, vemos, ¿verdad?, que se ve aún más vulnerable. Vemos, ¿verdad?, de que no tienen, aunque los números de ellos o la ayuda, el recurso que habían ido ellos tras, parecía ser bueno, pero eso desagradó a Dios. Y una de las cosas que nosotros debemos recordar es de que la batalla es del Señor y no nuestra. Y en lugar de arrepentirse, vemos que Acaz continúa por su camino, continúa en su perversidad, en su pecado, y finalmente muere él, pero su reinado deja a Judá en una mala situación, ¿verdad?, donde la gente está adorando a otros dioses paganos. En el capítulo 29 vemos que después de la muerte de Acaz, su hijo Ezequías asciende al trono a los 25 años. Pero a diferencia de su padre, vemos nosotros que Ezequías hace lo recto ante Dios.
Él restaura el templo, elimina los altares idólatras y comienza una reforma religiosa a través de Judá, a través del reinado. Y Ezequías ordena la purificación del templo y la restauración del culto verdadero a Dios. Aleluya. Los levitas y sacerdotes purifican el altar, vemos, ¿verdad? Y ofrecen sacrificios para restaurar esa relación de Judá con Dios. Aleluya. Y Ezequías entonces convoca a todos los israelitas, tanto de Judá como de Israel, incluyendo las tribus del norte que aún quedaban, para regresar a Dios y celebrar la Pascua en Jerusalén. Esto vemos, ¿verdad?, que fue algo poderoso que se llevó a cabo, que Ezequías convocara no tan solamente a aquellos de su reino, pero a todos los israelitas a que llevaran a cabo esta gran celebración en reconocer a Dios y celebrar la Pascua en Jerusalén. Así que vemos, ¿verdad?, que Ezequías envía cartas a todas las tribus de Israel y Judá, convocándolas a celebrar la Pascua en Jerusalén. Aunque muchos del reino norte dudaron, algunos de Israel sí se arrepienten y acuden a Jerusalén. Y vemos, ¿verdad?, que a través de las dificultades se llega a celebrar la Pascua de manera se convierte aquí en una gran celebración con sacrificios y renovando ese pacto con Dios. Y a través de todo esto vemos, ¿verdad?, que el pueblo se arrepiente de sus pecados y aquello agrada a Dios, porque el corazón del pueblo está reconociendo, ¿verdad? Está reconociendo sus pecados y está reconociendo a Dios como su Señor, ya no a los dioses paganos, a los postes de acera, de Baal, de Moloch. Y esta celebración se convierte en un símbolo de la restauración, de la unidad espiritual de Israel y Judá. Y vemos, ¿verdad?, que Dios les da paz a la nación después de este acto de arrepentimiento colectivo. Aleluya. En el capítulo 31 vemos, ¿verdad?, que Ezequías continúa con sus reformas, restaurando el servicio en el templo, promoviendo la adoración verdadera y genuina para Dios dentro de lo que estaba establecido. Se restablece el sistema de sacrificios, la ofrenda de diezmos y la administración adecuada del templo. Por medio de la purificación y todo esto, ¿verdad? Se organiza un sistema para asegurar que los sacerdotes aún y los levitas reciban lo necesario para su sustento. Al punto de que vemos nosotros que a través de todas estas reformas que Ezequías está llevando a cabo, el pueblo responde de una manera positiva, por decirlo así, que dan generosamente. Aleluya, intentando querer agradar a Dios, ¿verdad? A través de esa obediencia a aquellos estatutos que Dios había establecido. Y a través de estas reformas que Ezequías toma la iniciativa de llevar a cabo bajo su reinado, vemos que Judá experimenta un tiempo de prosperidad y paz, y se restaura la fidelidad hacia Dios. Se reconoce que al ser fieles a Dios, el reino es bendecido. Aleluya. Dentro de estos capítulos de 28 al 31 vemos nosotros la vida de Acaz. Podemos ver nosotros que sus malas decisiones, su idolatría, traen ruina. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y su reinado muestra cómo el pecado puede perjudicar a un reino. El pecado de este líder, de este gobernante, de este rey que desvió no tan solamente su propio corazón, pero el corazón del pueblo, de Dios, trajo ruina a todo el reino. Y no tan solamente, sino que al él desviar el corazón del pueblo, alejándolo de Dios,
está quitando aquella defensa que el pueblo tenía, reconociendo y entendiendo de que la batalla no es de nosotros, sino que del Señor. Es Dios quien pelea por nosotros. Y cuando vemos nosotros que estos reinos, estos reyes se apartaban de Dios, eran vulnerables ante sus enemigos. Pero vemos nosotros, ¿verdad?, que la reforma de Ezequías es un claro ejemplo de cómo el arrepentimiento colectivo y la restauración del culto genuino para Dios pueden traer esa bendición y esa prosperidad. Si recordamos bien, cuando Dios estaba dando sus leyes, sus mandamientos, vemos nosotros como Él les dice, escojan entre la bendición y la maldición. Esto es lo que tienen que hacer para ser benditos, y esto es lo que va a suceder si ustedes desobedecen. Esta es la consecuencia de la desobediencia, la maldición. Y a lo largo de estos capítulos vemos que la fidelidad a Dios es el fundamento de tener esa bendición de Dios. La obediencia y estas reformas que trajo Ezequías fueron claves para este reino, para poder tener una vez más esa bendición de parte de Dios, tener a Dios de su lado. Aleluya. Y vemos, ¿verdad?, que esta celebración de la Pascua y la unificación de Judá e Israel muestran que, a pesar de las divisiones, que estos eran dos reinos, el reino norte y el reino sur, el reino de Judá y el reino de Israel, pero eran un solo pueblo escogido. Y Ezequías, esta iniciativa que tuvo de unificar al pueblo, fue maravilloso, porque vemos de que Dios se manifestó en medio de aquellas reformas, en medio de aquel arrepentimiento genuino del pueblo, al ellos querer regresar a las leyes del Señor, aleluya, para poder restaurar esa relación con Dios. Así que espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida la lectura del día de hoy. Espero que haya bendecido tu vida. Yo sé de que hemos estado leyendo todos estos capítulos de las diferentes historias, y creo que no tenemos excusa delante de Dios cuando a través de su palabra, una tras otra vez, nos deja saber cuáles son los beneficios. Recuerdo el salmista David que dijo: bendice, alma mía, bendiga al Señor, mi Dios, y no olvide ninguno de esos beneficios. El beneficio de poder nosotros guardar la palabra de Dios, y cuando hemos errado, el arrepentirnos y volvernos a Él. Eso también agrada al Señor. Aleluya. Así que espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida la lectura de hoy, y espero poder verte el día de mañana. Dios te bendiga.